Bien, hermanos, como ustedes han podido saber, queremos darle la bienvenida oficialmente a esta nueva sección, a este nuevo espacio de diálogo abierto que estamos comenzando en nuestra iglesia con el pastor Joel, que, como decía Joel, no es que se va a responder las preguntas o no es que él va a tener la autoridad. Esta es la autoridad, esto es lo que es, esta es la respuesta, sino que queremos generar un diálogo entre todos para que podamos buscar la dirección del Espíritu Santo y Él sea el que nos lleve a toda verdad, porque eso es lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Pero bueno. Quería también, a veces se hacen preguntas que de los sermones quedan preguntas que no hay oportunidad de dialogarla. Entonces queremos que este sea el espacio para continuar quizás un diálogo con respecto a esas preguntas que se levantan, ¿no? Exacto, así mismo es, pastor. Y la primera pregunta que tenemos es precisamente de un sermón que tuvimos cuando tuvimos el Sunrise, que por la noche tuvimos un concierto acá y usted estuvo hablando acerca de Jesús, 100% hombre y todo ese tema. Y entonces usted dijo algo, él dice acá, nuestro hermano dice, Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, eso es una muy buena para mostrar cómo es el diálogo que nosotros queremos ejercer aquí en la iglesia. Yo cuando di el tema, ese día simplemente compartí un testimonio de algo que yo había estudiado en la semana, algo que todavía estoy convencido de que Jesús para mí va a ser humano por la eternidad, no solamente la forma de ser humano, sino que va a ser humano. Yo me entusiasmé quizás en ese momento porque dije que quizás nadie hasta ahora había visto a Jesús, el rostro del Padre, solamente Jesús, porque hay otro lugar en Juan donde dice que solamente Jesús vio al Padre. Lo que tenemos que tener cuidado, y eso yo me pongo en eso, yo soy un discípulo como todos ustedes, o sea, no tengo ninguna jerarquía superior a nadie, es que a veces con un versículo uno saca una conclusión, y yo puede ser, por ejemplo, con esos versículos que había leído, saqué una conclusión, pero no me acordaba de este versículo que esta persona la presenta. Por lo tanto, yo lo que me animo a decir es que tenemos que seguir investigando. Yo este tema lo descubrí hace unas 3 o 4 semanas, lo compartí. Alguien puede decir, bueno, esto es un acto de irresponsabilidad porque tendría que compartirlo cuando tenga las cosas más seguras. No se puede ser que sí. Yo creo que la iglesia es una plataforma de diálogo y es que en la iglesia tenemos que mostrar qué es lo que Dios nos dijo y en el diálogo se va purificando. Y justamente esto es lo que nos está enseñando esta persona me muestra a mí un versículo que yo no me acordaba, que sí había leído, que no me acordaba y me hace pensar. Digo, quizás no estuve tan correcto en lo que dije entonces. Ahora, Alex estudió también esto y Alex da tus conclusiones con respecto a esto porque esto amplía el diálogo, ¿no? Sí, bueno, yo estuve buscando algunas informaciones acerca de este versículo en particular y también algunos datos que da Elena White al respecto de que los ángeles constantemente están en la presencia de Dios. Pero Elena White muchas veces habla del Padre refiriéndose a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. Y presencia no necesariamente tiene que ser algo físico o ver el rostro físico de una persona. Ajá, ahora ahí en el versículo dice rostro. Claro, la palabra en griego que se usa acá, una de las definiciones que le pueden dar a rostro también es presencia. Okay. Así que cabe también la posibilidad de que esté hablando acerca de la presencia del Padre, que ellos pueden ver constantemente la presencia del Padre y no el rostro como alguna expresión física. Muy bien, por eso esto queda abierto para seguir investigando. Ahora, personalmente sí tengo la seguridad, y quizás también esto puede ser debatido, pero tengo la seguridad de que Jesús va a permanecer como ser humano por la eternidad. No con la forma de ser humano, sino siendo ser humano. Y eso, a mí realmente desde que descubrí esto, me llena de admiración por Dios. El hecho de que Él no deja de ser Dios, pero sí va a ser humano. Y eso lo hace realmente, es lo que lo capacita para ser un intercesor que nos represente a nosotros delante de Dios, ¿no? No sé si habrá alguien de los que están acá que quieren opinar algo al respecto también. ¿Hay alguien que quiere aportar al diálogo? Y si no, seguimos con la próxima. Ok, la próxima pregunta es de Mayra Alejandra. Ella fue la que le respondimos las preguntas el sábado pasado, pero no lo pudimos abordar mucho, o sea, fue algo bien breve. Así que ella pidió que por favor lo viéramos a tocar, especialmente la última pregunta. Ella pregunta, esto ya es referente a la serie de Apocalipsis, ¿por qué es tan importante entender las profecías de Apocalipsis?
¿Determina esto la salvación? Más allá del conocimiento que podría proporcionarnos este libro, ¿qué riesgos hay de interpretar estos datos o revelaciones equivocadamente? Muy bien, la primera parte yo la había explicado el sábado, o sea, ¿qué riesgo hay para la salvación? Yo pregunto, por ejemplo, ¿hay algún riesgo? Nosotros sabemos que guardar el sábado no nos salva, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. O sea, nos salvan los méritos de Cristo. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, el sábado contribuye de una manera muy especial para permanecer en la salvación y para que la experiencia de la salvación crezca en mi vida. La profecía, a mi criterio, tiene que ver con la misión. Dios en la profecía nos ha marcado la misión que nosotros debemos seguir, especialmente el pueblo final. Si bien conocer la profecía no me salva y el hecho de no conocerla no me va a perder, pero sí cuando yo conozco la profecía, eso acrecienta mi propósito y mi misión. Una persona que no está en misión, tarde o temprano va a perder la salvación en Cristo. La misión no nos salva, pero la persona que no está en misión va a perder la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo continuamente vive para servir y servir es la misión. Y por eso, esto es una tensión que a veces no se sabe muy bien definir en la Biblia, porque hay gente que dice, bueno, como la ley no me salva, no es necesario guardar la ley. No, eso no está bien. La ley no me salva, pero una vez que estoy salvo en Cristo, yo permanezco en Cristo guardando la ley. Conocer la profecía no me va a salvar, ni conocer la profecía va a hacer que, ¿cómo puedo decir? No es el ABC de mi relación con Cristo. Más vale aprendamos a relacionarnos con Cristo y después aprendamos la profecía. Pero si ya sabemos relacionarnos con Cristo, la experiencia con Cristo es siempre creciente. Y yo no puedo estar hoy igual que lo que estuve hace 3 años. Si yo estoy igual hoy que a lo que estuve hace 3 años, hay un problema en mi experiencia cristiana. Y posiblemente yo dejé de crecer, y como dejé de crecer, estoy poniendo en riesgo mi salvación. El crecimiento no es lo que me salva, es Cristo lo que me salva. Pero crecer es lo que me hace permanecer en esa salvación y experimentar un mayor grado de la salvación. Conocer la profecía es necesario y especialmente para el pueblo que hoy tiene una misión y para quien está dirigido la profecía. Ahora, ¿qué riesgos hay de interpretar la profecía o estos datos equivocadamente? Muy bien, el riesgo de interpretar, yo creo que no tenemos riesgo, no hay riesgo de interpretar equivocadamente. El riesgo es cuando somos dogmáticos con lo que interpretamos. Ese es el gran riesgo. ¿Por qué? Porque cuando somos dogmáticos entonces nos ponemos orgullosos y cuando somos orgullosos perdemos la iluminación del Espíritu, que realmente justamente la interpretación correcta de la Biblia viene a consecuencia de estudiar con humildad la Biblia, pidiendo al Espíritu, reconociendo que no soy capaz y que todo lo que interpreto puede ser puesto en duda. La verdad de Dios no es puesta en duda, sino lo que yo interpreto. Y mis interpretaciones, como yo soy un ser pecador, siempre tienen que estar sometidas al diálogo. Y es por eso que tenemos estos espacios, es por eso que creemos que la iglesia tiene que ser una plataforma de diálogo. Por eso yo no creo que Dios diga, interpretaste mal, te vas a perder. No, Dios nos va a dar, si vamos buscando en humildad, nos va a dar pautas para que interpretemos bien. Y quizás interpretemos mal, pero interpretemos mal en humildad. Por ejemplo, el caso de Guillermo Miller. El caso de Guillermo Miller, él interpretó mal una profecía, no por eso se perdió. No por eso Dios lo dejó, no por eso se va a perder. Sin embargo, hubiera sido mucho mejor que cuando él interpretó mal hubiera seguido en el conocimiento. Posiblemente Dios vio que no estaba él capacitado, ya había recibido demasiada luz, no podía recibir más luz. Por eso, el conocimiento intelectual de la Biblia no nos salva, es la experiencia con Cristo la que nos salva. Y mientras tengamos esa experiencia, por ahí no lleguemos a conclusiones correctas, por ahí no estemos del todo correctos, pero tenemos la salvación en Cristo. Sí. Tenemos a David Gesell, que fue el que hizo la primera pregunta, que nos dejó el comentario de Mateo, el rostro de Los Ángeles, dice que muchas gracias por abordar el tema. Gracias, Mateo, gracias a vos por hacernos llegar. No, David, perdón. También, bueno, esperamos que la pregunta de Mayra haya quedado contestada, Mayra Alejandra, y si estás conectada con nosotros, déjanos saber. También tenemos, bueno, aquí nos entró una pregunta fresquita, dice Jairo Besavés. La separación que sintió Jesús en la cruz con su Padre es la misma separación que siente por haber encarnado un cuerpo humano. ¿La Trinidad es a prioridad la encarnación de Jesús? No, la separación de Jesús en la cruz, esta es mi interpretación, pero es lo que pienso.
La separación de Jesús en la cruz fue la separación del pecado. Es la separación que vive una persona cuando recibe el juicio final, que es la separación de Dios. Y por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El vaciamiento de Jesús, cuando Él se hace hombre, Él no siente esa separación, la siente en el cielo cuando está por hacerse hombre. Pero una vez que se hace hombre, Él tiene, como muchas veces hemos dicho, y eso podemos utilizar versículos de la Biblia que ahora no tenemos tiempo, pero se puede deducir claramente de las tentaciones de Jesús. Él tiene que aprender que es Dios. Él tiene que aprender que es Dios por medio de la fe, Jesús. O sea, Él no nace, como se diría, con conciencia en el verbo. Como que cuando Jesús era bebé, Él decía, soy Dios, y se acordaba de cuando estaba allá en el cielo, entonces sentía mucha tristeza porque extrañaba a su padre. No, o sea, su madre le tuvo que hablar a él de cómo él nació, de cómo fue el anunciamiento, y él tuvo que ir aprendiendo todo eso y decir, la verdad, entonces yo debo ser el Mesías, porque su madre le daba evidencia y él también estudiaba la Biblia y el Espíritu Santo lo iba guiando a esas conclusiones. Entonces, en el deseado de toda la gente podemos ver que cuando él va por primera vez al templo, él comienza a descubrir allí el misterio de su misión. Y lo define ahí, quizás ya estaba elaborando eso, pero él tuvo que aprender. Y es más, en Hebreos nos dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia. ¿Por qué tuvo que aprender la obediencia? Porque él era totalmente hombre. Y entonces él tuvo que desarrollar, tuvo que aprender como cualquier hombre tiene que aprender. Tuvo que pasar las mismas pruebas que nosotros pasamos. Y entonces, cuando tú pasas y yo pasamos por pruebas, la tentación de Satanás es que siempre viene a decirnos, tú no eres hijo de Dios, Dios te dejó. Tú no debes ser hijo de Dios. Entonces, la victoria nuestra está en que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios y creamos por la fe de que somos hijos de Dios y que creamos todas esas evidencias que tenemos, que en la vida hemos visto la providencia de Dios guiándonos y decir, no, Dios, está bien, tengo problemas económicos, se murió quizás un pariente mío, estoy pasando una prueba demasiado grande, sin embargo yo soy hijo de Dios y me aferro por lo que dice la palabra, me aferro a esa palabra por medio de la fe y por lo tanto voy a seguir creyendo en Él y voy a actuar como si creyera, a pesar de que sienta otra cosa. Ese es el secreto de la victoria. En estos días estaba leyendo precisamente en el libro Historia de la Redención, dice que cuando Jesús le da la noticia a los ángeles de que iba a venir a sacrificarse por el ser humano, que se iba a ser hombre, dice que los ángeles se entristecieron, ¿ves? Y él le dice a los ángeles, no se entristezcan porque ustedes también van a tener una misión, porque yo al hacerme hombre voy a ser más débil que todos ustedes. O sea, él estaba diciendo que era hombre 100%, o sea, más débil que los ángeles. Correcto, y va a tener que ser protegido por sangre y él tuvo que depender de Dios de la misma manera que cualquier persona tiene que depender de Dios para tener victoria. Es tremendo esto. Gracias, Jairo, y de paso un saludo para Jairo, que son gente que se comunica, que está conectada con nosotros muy seguido por internet. Y gracias por la pregunta. También tenemos esta persona, Martín Cruz Collin, él nos habló en YouTube y él dice, ¿cómo tener fe en Dios? ¿Cómo creer en Dios? ¿Cómo es que se entrega el corazón a Dios? Las palabras fe, creer y entregar se dicen fácil, pero nadie explica cómo se hace. Incluso si se ora y se hace deseando que Dios escuche, o quizás encontrar un alivio, ¿cómo saber si lo estoy haciendo correctamente? Muy bien, yo no quiero dar respuestas simplistas, pero sí hay algo que debemos entender, que muchas veces la gente no entiende. La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Y es muy diferente a sentir, porque hay gente que dice, ay, yo no siento que tengo fe, porque no tiene una sensación de la presencia de Dios. No, fe es decidir creer en Dios a pesar de que sienta algo diferente. Y entonces actúo como sintiera. Yo utilizo, si alguien quiere ver un video que se llama Fe en YouTube de la serie El Valor de la Fe que hemos filmado hace un tiempo, allí explico lo que es fe. Pero cuando yo era chiquito, mi papá me llevó me puso arriba de una tarima. Y entonces me dijo, Joel, tírate que papá te agarra. Y yo miraba y me daba miedo. O sea, mis sentimientos me decían que no. Pero mi papá me decía, Joel, tírate que papá te agarra. Y entonces cuando mi papá me decía, Joel, tírate que papá te agarra, yo pensaba, ¿mi papá me falló alguna vez? Y entonces por supuesto, no hacía ese razonamiento así, tenía 3 años yo. Pero entonces, la palabra de mi papá me generaba confianza. Entonces yo, a pesar del miedo, tomaba la decisión y me tiraba. Eso es fe.
Una vez que mi papá me agarraba, me ponía de vuelta arriba de la tarima y me decía, tírate. Ahora ya no me tiraba con tanto miedo. Lo mismo pasó con Jeremías cuando filmaba esta parte de la fe también. O sea, nosotros decidimos por Dios a pesar de que sintamos otra cosa. Y cuando nosotros decidimos por Dios y actuamos por fe, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nunca falla y Dios siempre es fiel y Dios no nos deja. Entonces cuando vemos que Dios nos agarra y Dios no falla su palabra, crece nuestro sentimiento de fe crece, pero nuestra decisión sigue firme. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo yo puedo tener fe? Entonces, por eso es necesario, ¿cómo es que se llama el que nos hace la pregunta? Martín. Por eso es necesario, Martín, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es simplemente para aprender doctrina, sino que la palabra de Dios es para ver las promesas que Dios tiene en esa palabra y entonces aferrarme a esas promesas y actuar de acuerdo a esas promesas. Ajá, por favor. Romanos 10:17 creo es una buena respuesta de acuerdo a Pablo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si uno no lee la palabra de Dios y cree lo que hay allí, entonces la fe no se desarrolla. Correcto. Y la fe es el resultado, no es creer simplemente en un libro, es creer en la persona que señala el libro, que describe el libro. Porque nosotros podemos decir, vamos a estudiar la Biblia para ver, supónganse, cuántos libros tiene la Biblia y cosas técnicas de la Biblia. Las cosas técnicas de la Biblia no hacen crecer mi fe en Dios. Lo que hace crecer mi fe en Dios es cuando yo descubro al Dios de la Biblia y descubro cómo Dios se relacionaba con el pecador debilitado, con aquella persona que era débil, que no tenía esperanza, y lo que Dios hacía y lo que Dios le prometía. Cuando yo me aferro a esas promesas y actúo de acuerdo a esas promesas, Dios hace crecer mi fe. Mi experiencia con Dios se va cada vez fortaleciendo, y entonces yo simplemente tengo que decidir actuar de acuerdo a eso. En la medida que actúo de acuerdo a eso, mi sentimiento va creciendo. Y ahora mi sentimiento va acompañando a mi decisión. Pero muchas veces en la vida cristiana va a faltar el sentimiento y vamos a tener que permanecer por decisión. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe pura. Había, sí, Axel. Axel, iba a decir. Dice la Biblia que la fe también es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, lo que yo entiendo es que es un fruto del tener la presencia de Dios. Y para tener la presencia de Dios, a veces nosotros pensamos que Dios pone un montón de requisitos, pero la historia del Hijo Pródigo a mí me da a entender que la presencia de Dios es dada a todo aquel que se siente necesitado y busca al Padre. Cuando él iba yendo a la casa del Padre, el Padre no esperó que él llegara. Dice que el Padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Entonces, la fe está basada en la palabra de Dios que dice que Dios no rechaza a nadie que lo busca, sinceramente. Por lo tanto, es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Es decirle de corazón, eso es abrir el corazón, decirle de corazón, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú me laves con tu sangre. Y ir a Él como estamos. No, si nos sentimos pecadores, aún más. Si nos sentimos no pecadores, con mayor razón, porque nosotros no vamos a Él porque somos o no somos pecadores, sino vamos a Él porque necesitamos de Él y porque su presencia es la que nos da vida, es la que nos hace tener todo lo que nos va... es lo que produce en nosotros la fe, en otras palabras, ¿no? Por lo tanto, sin Él nada podemos hacer. Y cuando entendemos eso, lo volvemos a hacer, y eso crea en nosotros una paz, porque sabemos que cuando estamos inquietos, su abrazo es el que nos da la paz que necesitamos. Lo que tenemos que entender es que Dios no es un concepto, es una persona. Y los principios, cómo desarrollamos una amistad con una persona, son exactamente los mismos principios como desarrollamos una amistad con Dios. Es conocer a la persona, pasar tiempo con la persona, es tratar de investigar. En nuestro caso tenemos la Biblia para conocerla. Entonces, a través de la Biblia vamos conociendo a esa persona, y en la medida que vamos conociendo a esa persona, va creciendo la fe. O sea, yo no puedo tener fe en Alex si hoy él entró con un micrófono y es la primera vez que No, hay una amistad con él y por eso tengo fe en él de acuerdo a la amistad que tengo. Y por eso es algo científico, no es algo así de decir, hay un sentimiento, no. Hay que decir, entonces una de las cosas también, y con esto termino esta pregunta, es... No necesitamos intermediarios para conocer a Dios. Porque alguien puede decir, no, pero yo no tengo tiempo de ir a una iglesia.
No, háblale a Dios, como decía Axel, en tu cuarto, allí dígale, Señor, Dios, yo quiero que te manifiestes en mi vida. Si tú eres real, manifiéstate. Y si Dios es real, se va a manifestar. Ahora, cuando se manifieste, créele. Y ve a conocerlo más. No te quedes simplemente pensando que Dios te va a dar todo comidito. No, Dios te va a dar caminos y en su providencia te va a dar oportunidades para que tú crezcas y para que Él se manifieste y sea real en tu vida. Ok, tenemos Gerardo Bresla. Él está conectado con nosotros en YouTube y él tiene dos preguntas. Una, ¿cómo podemos saber si estamos arrepentidos según el mandato del testigo fiel en Apocalipsis? Y la otra es, ¿y se puede saber cuándo comienza el zarandeo? Para que comience el zarandeo, ¿tiene que estar ya conformado el grupo arrepentido? La primera pregunta, vamos a la primera. ¿Cómo puedo saber si estoy arrepentido? La Biblia dice que hay frutos de arrepentimiento. Yo puedo saber si estoy arrepentido si vivo para Cristo. Si yo he decidido ser leal a Cristo y vivir para Él, aunque tenga errores todavía, y Él es lo principal en mi vida, yo estoy arrepentido. Arrepentimiento es un estado, no es yo me arrepiento de algo, sino que yo vivo en arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a someterme a Cristo. Yo estoy arrepentido si estoy sometido a Cristo. Si no me quiero someter a Cristo y hay orgullo, quizás sé toda la Biblia, toda la doctrina, todo el conocimiento, pero no me quiero someter a Cristo, no estoy arrepentido. Es muy simple. Alguien puede decir, bueno, yo no siento deseo de arrepentimiento. Bueno, no, ahí volvemos a lo mismo. ¿No sientes deseo? Pídele a Dios arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto de estar en la presencia de Dios. Yo no puedo generar arrepentimiento, sino que yo voy a la presencia de Dios y Dios me da arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocerme necesitado de Dios. Si tú no te reconoces necesitado de Dios, no estás arrepentido. Si tú te reconoces totalmente necesitado de Dios y mientras más miserable y necesitado de Dios te reconozca, más arrepentido estás. Esa es, me parece, la... Ahora, yo creo que la segunda pregunta, si la decimos, entonces la serie de Apocalipsis que estás teniendo... A ver, no me acuerdo cuál era. Sí, porque dice... ¿Se puede saber cuándo comienza el zarandeo? Para que comience el zarandeo, ¿tiene que estar ya conformado el grupo arrepentido? Si hablamos del zarandeo de Apocalipsis, vamos a hacer un anticipo por acá. Si hablamos del zarandeo de Apocalipsis, de acuerdo a mi entender, el zarandeo de Apocalipsis va a empezar, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, cuando haya el número que Dios tiene en la cabeza que tiene que haber de arrepentidos. Pero en toda la historia siempre ha habido zarandeos. En cada iglesia hay zarandeos, continuamente. Es más, la iglesia, el pueblo de Dios, tendría que estar continuamente en reavivamiento y reforma. Uno de los grandes problemas es que nosotros pensamos que el reavivamiento y la reforma están en el futuro y tenemos que buscar, va a haber un reavivamiento y reforma. No, una vez que empecemos el reavivamiento, la iglesia va a estar en reavivamiento y reforma continuamente hasta que Cristo venga. Si ahora no tenemos reavivamiento y reforma es porque estamos muertos, estamos dormidos, estamos en la Odisea. Pero sí, tiene que haber para que empiece el zarandeo que describe el Apocalipsis, tiene que haber un número que está en la cabeza de Dios. Ok, tenemos a Saúl Reyes desde YouTube. Él dice, si en el santuario celestial, precisamente en el lugar santísimo, es donde está Cristo, ¿no? Supongo, ¿qué está haciendo Cristo en ese lugar? Bueno, esta es una pregunta bastante abarcante. O sea, lo que está haciendo Cristo, esto sí podríamos decir, los invitamos para que vengan a la serie de Apocalipsis porque justamente vamos a tratar de eso. Apocalipsis, personalmente creo que Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 describe lo que está haciendo Cristo. Ahora, Cristo no está limitado a una sola actividad, supongo, en el cielo. Él está intercediendo por nosotros, pero Él está, como en Apocalipsis lo describe, caminando entre las iglesias a través del Espíritu. Él está intercediendo por las iglesias y hay una actividad especial que se llama juicio, que comienza el juicio, y entonces Jesús está esperando comenzar ese juicio ya hace mucho tiempo. Está esperando simplemente que la iglesia se arrepienta. Entonces, para más detalles, le invitamos a Saúl y a Gerardo que se conecten con nosotros los sábados. Y correcto. Y ojo, vuelvo a repetir, las respuestas son respuestas parciales. Está en todos la respuesta está en la Biblia. Y por eso todos tenemos que estudiar y yo puedo estar muy parcial en mis respuestas, puedo estar incluso equivocado en mis respuestas. Lo importante es que todos vayamos a la Biblia y allí entonces podamos descubrir cuáles son las respuestas, ¿no? Ok, acá tengo a David de nuevo. David me dice, somos una familia de policías. Quiero saber sobre el sábado. Dice Romanos 13, atienden continuamente la autoridad de esto.
si mi servicio me toca un sábado, cuando lo hago, ¿qué hago? Dice. Si su servicio como policía, como autoridad, le toca hacerlo un sábado. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que queremos que nos dicten todo lo que tenemos que hacer. Y a veces cometemos el error como iglesia de pretender legislar todas las conductas de una persona. Y creo que cuando hacemos eso, nos estamos poniendo en el lugar del Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo, a ver si lo puedo, que sirva para diálogo. Una vez yo estaba pastor de una iglesia donde había una fábrica de caramelos y la persona que cuidaba la puerta de la fábrica de caramelos estudió la Biblia y quería entrar a la iglesia, pero tenía que hacer un turno de cuidar la puerta de la fábrica una vez por mes. Y la iglesia le exigía que él deje ese turno, o sea, tenía que pedir que ningún sábado tenía que cuidar la puerta para poder bautizarse. Pero en esa misma ciudad había una fábrica de alimentos adventistas. Y en esa fábrica de alimentos adventistas había también alguien que cuidaba la puerta. Y ese alguien que cuidaba la puerta era adventista y le tocaba cuidar la puerta todos los sábados, una vez cada mes también, todos los sábados. Esa persona era maestro de escuela sabática, estaba activo en la iglesia. Entonces, cuando esta persona preguntaba, le decía, bueno, pida trabajo en la fábrica adventista. ¿Qué respuesta le darían ustedes a eso? La Biblia claramente dice que el sábado es el día de reposo. Si alguien quiere, por medio de la Biblia, demostrar que no es así, puede venir acá, lo invitamos, no para discutir, pero no hay otro día de reposo en la Biblia. Es más, en la ley de Dios no hay otro día de reposo que no sea el sábado. O sea, eso está claro. ¿Cómo se guarda el sábado? A mí me parece que cada uno tiene que determinarlo en su relación con Dios. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si acá no hay tanto problema, pero en nuestros países, por ejemplo, del tercer mundo, si todos los colectiveros, los que manejan buses, fueran adventistas? ¿Cómo va la gente que no tiene carro a la iglesia el sábado? Entonces, con esto no estoy abriendo una puerta, pero a veces nosotros decimos médicos, y entonces los médicos le decimos sí, porque es una actividad de servicio, pueden trabajar el sábado. Y entonces encontramos médicos, por ejemplo, que eso también me pasó, de gente que era médico, pero se buscaba, aparte de tener un buen sueldo ya de médico, después el fin de semana se buscaba un part-time en otro hospital para ganar más plata. Pero era médico y no había ningún problema. No pasa por trabajar, no trabajar, servir o no, pasa por qué es lo que Dios me está pidiendo a mí para mi crecimiento espiritual. Hay una cosa clara en la Biblia. La Biblia dice que si nosotros queremos crecer en nuestra relación con Dios espiritualmente, el sábado es un tiempo que debemos guardarlo para Él. Sí o sí. Como pastor yo no me puedo poner de policía de las personas, es decir, por ejemplo, hay gente que le gusta ir al restaurante los sábados. Y hay gente que dice, yo no soy de esos que va al restaurante los sábados, y entonces se ponen... Bueno, tú puedes decir, como yo no voy al restaurante los sábados, pero es tu posición. No puedes decir, todos tienen que no ir al restaurante. No, ya ahí entramos en un lugar que no nos corresponde. Dios quiere que cada uno, lo dice la Biblia, esté seguro de lo que hace en el Señor. Y todo lo que no proviene de fe, dice Romanos, es pecado. Entonces si ese policía, si siente que está sirviendo a la sociedad siendo policía y está haciendo una actividad de servicio y que está sirviendo a Dios a través de ese servicio, bueno, tendrá que ser policía el sábado. Si siente que le está afectando su vida espiritual, tendrá que pedir el sábado libre. Yo estuve en una iglesia donde la mayoría, el 90% trabajaban en salud y todos decían, bueno, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia decían, nosotros trabajamos en salud, y entonces llegaban, el sábado decía, ¿y dónde está la mitad de la iglesia? Y dice, están trabajando. Y entonces venía una visita y decía, ¿cómo están trabajando? Si a mí me están enseñando que... Y entonces empezamos a hablar con los hermanos de iglesia y les dije a estos hermanos, ¿ustedes pidieron alguna vez el sábado en su trabajo? Y resulta que nadie lo había pedido. Pero como eran enfermeros, entonces estaba todo bien. Y le digo, acá no pasa que está mal o está bien, pero ustedes están creciendo, trabajando sábado por medio, teniendo los turnos las obras, no están creciendo en la vida cristiana.
Bueno, con esta iglesia nos comprometimos a comenzar a orar por esos enfermeros. Cuando yo me fui a esa iglesia, el 90 o el 95% de esos enfermeros, a todos se les había dado el sábado libre y tenían todos los sábados libres, sin haber ningún turno. ¿Por qué? Porque Dios está interesado más que nosotros si crezcamos. Si nosotros queremos crecer, Dios nos va a dar la oportunidad de crecer. Pero también nos va a poner pruebas y nosotros tenemos que jugarnos por Dios. Y por eso no pasa, si crezco espiritualmente, todo lo que me hace crecer espiritualmente es de Dios. La Biblia dice, violar el sábado no te hace crecer espiritualmente. Entonces, bueno, tú tienes que analizar qué es violar el sábado y qué no es violar el sábado. Tenemos... no sé. Ok. ¿Alguien iba a decir algo? Una pregunta. Ya son las 8, pero ¿Qué haga? ¿Qué haga la pregunta? no sé si queremos seguir. Sí, podemos seguir. Sí, yo quiero que vos, si es posible, me conteste la respuesta de Isaías 65:20. Y si tiene alguna cita del hermano de Juan o citas, con más se lo agradezco. Isaías 65. Mira, Vinicio, ahora que me trataste de vos como argentino, te voy a contestar más que nunca. Por eso fue. Bueno, no sé si voy a poder contestar, pero Isaías 65:20 dice: allí no habrá niño que viva pocos días ni anciano que cumpla sus años. El que muera antes de los 100 años será considerado joven. Quien no cumpla los 100 años será considerado maldito. Nosotros tenemos que entender que la Biblia, lo que siempre decimos, la Biblia tiene un mensaje de Dios, pero está escrito con palabras humanas. El mensaje de la Biblia es perfecto, pero la forma de la Biblia es imperfecta. Las palabras de la Biblia no son inspiradas. Lo que es inspirado es el profeta que escribió la Biblia. Pero el profeta, cuando escribe la Biblia, escribe en sus palabras y escribe de acuerdo a su conocimiento, e incluso en la Biblia encontramos metáforas, también encontramos formas literarias diferentes. Y aquí, por ejemplo, lo que está, lo que está diciendo Isaías, no quiere decir que va a morir alguien en el cielo, sino lo que Isaías está usando poéticamente una frase para decir: en el cielo se va a vivir, no va a haber ningún problema. Es más, Isaías no está hablando del cielo, Isaías está hablando de la tierra nueva. El concepto de Isaías es interesante, porque ¿ustedes creen que cuando los profetas escribían la Biblia tenían muy claro lo que estaban escribiendo? Es más, nosotros podemos ver en el libro de Daniel que cuando Daniel escribía, Dios le mandaba a escribir, él no entendía. Es más, tenía que hacer ayuno y estuvo por un tiempo larguísimo sin entender. Y Dios le dice: Daniel, tú te vas a ir a morir y todavía no vas a entender. Esto lo van a entender otros. Entonces, Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios, él no entendía todavía que Jesús tenía que morir, a pesar de que Dios lo inspiró a decir el Cordero de Dios. Y no entendía todavía, a pesar de que era el hombre más grande que nació de vientre de una madre, dijo Jesús, el profeta más grande que existió, él no entendía todo el misterio de la misión de Jesús. María no entendía el misterio de la misión de Jesús. Y Jesús tuvo que aprender el misterio de su misión. Entonces hay muchas limitaciones humanas en la Biblia. En esto, nunca la Biblia describe perfectamente el mensaje de Dios. Lo describe. Y con eso es como un mapa. Por ejemplo, un mapa está escrito por humanos, nos hace llegar a destino, pero no es perfecto. La forma como está escrita la Biblia no es perfecta. Sabemos que en la tierra nueva va a haber eternidad. Lo que nos está hablando acá, Isaías, nos está describiendo la alegría que va a ser, lo hermoso que va a ser la tierra nueva. Y en este caso, la tierra nueva aquí en la tierra. Pero no, con esto yo no puedo decir: ver, acá hay un versículo, como lo hacen muchos. Hay mucha gente que analiza así la Biblia y dice: acá hay un versículo que dice que en la tierra nueva se va a morir, así que la Biblia lo dice y se va a morir. No, esa persona está leyendo mal la Biblia. La está leyendo no como Jesús la leía, sino como la leían los fariseos y como la leen muchos cristianos. Muchas veces yo fui uno que las leía así, que me aferraba a la palabra de la Biblia y no al mensaje de la Biblia. Y por eso esta es una forma literaria, simplemente, una metáfora, ¿no? Sí. Si tiene escrito de manera adecuada, que comente eso. Si ustedes quieren saber si hay citas, vayan al Centro White, ahí en internet que está, y pongan el versículo y digan un comentario, y ahí van a escuchar todo o en el comentario bíblico, vayan a la parte de atrás del comentario bíblico y vayan a Isaías 65:20 y ahí van a encontrar comentarios de Elena de White.
muchas de las profecías tienen más de un cumplimiento. Y cuando fueron dadas primeramente al pueblo de Israel. Si ellos hubieran sido obedientes, muchas de esas profecías se hubieran cumplido aquí en la tierra. Correcto. Pero como el pueblo de Israel no llegó a prepararse para vivir lo que Dios quería con ellos, entonces se va a cumplir de una forma perfecta, no a medias, como dice ahí, con la nueva tierra. Así que tiene dos interpretaciones. Una fue dada para el momento para el pueblo de Israel. Por eso es que dice que la gente viviría largo tiempo, habría bendiciones, todas esas cosas. Desierto se florecerá. Hay muchas profecías que fueron dadas a Israel que se iban a cumplir si Israel hubiera aceptado el Mesías, si Israel hubiera sido fiel. Pero al no ser fiel, el plan de Dios inicial con Israel, que fuera el pueblo número uno, la cabeza en el mundo, el ejemplo, no se cumplió porque ellos no fueron fieles y cumplieron. Como usted ha enseñado, nosotros tenemos que cumplir la profecía para que la profecía se cumpla. La profecía es el deseo de Dios, pero si nosotros no nos sometemos a Dios para que yo la cumpla, no se cumple. Así es, así es. Muy bien, Alex. No sé, vos Seguimos sos el conductor. al próximo. Bueno, tengo una aquí bien interesante. Dice Vamos Sara Díaz. Vamos a una más y ya después cerramos. Ok, Sara Díaz dice, ¿por qué algunos dicen que si no crees en Elena White, y también dicen que la única iglesia que se va a salvar, 144,000, y que si no crees en ella no puedes ser adventista y te borran de la iglesia? Muy bien. Acá entramos a un tema denominacional, no estrictamente bíblico, pero voy a dar una respuesta. A ver, ¿cómo es la pregunta? Voy a ir por parte de la pregunta. Dice, ¿por qué algunos dicen que si no crees en Elena White? Es la primera parte. Bueno, yo no sé por qué algunos dicen eso. O sea, yo no puedo ir a preguntar al que dice eso por qué lo dice. Yo lo único que les puedo decir es que uno tiene que analizar. En la Biblia habla que Dios da el don de profecía a su pueblo. ¿Quién puede ser profeta? Pregunto, ¿quién puede ser profeta? Cualquiera del pueblo de Dios puede ser profeta. O sea, no. Entonces, la pregunta, nosotros ante cualquier cosa de situación de don profético tenemos que analizar. ¿La Biblia apoya que hay don de profecía en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. El mismo Pablo, el Nuevo Testamento, en todos lados habla de que el don de profecía es uno de los dones que Dios da a su iglesia. Y tenemos profetas a lo largo de toda la Biblia, y por lo tanto creemos que si Dios tiene un pueblo en la historia, el don de profecía tiene que seguir. Ahora, yo no puedo aceptar a alguien como profeta por el simplemente hecho de leer una lección que diga 7, que tenga 10 preguntas y después decir, ¿usted cree que esta persona es profeta, sí o no? No, es imposible. Es más, es malo eso, es nocivo, es nocivo. Como nosotros no podemos aceptar a un profeta así de un día para el otro, la iglesia adventista no tiene como condición de discipulado aceptar a alguien como profeta para poder ser miembro de iglesia. La iglesia adventista sí cree que hay don de profecía en la iglesia y que la iglesia adventista, en manera general, cree que Elena de White fue profeta. Yo creo que Elena de White fue profeta. Ahora, venir a decir, ustedes tienen que creer, me parece que eso Dios no nos lo permite. Y no creo que sea una cuestión de discipulado que alguien, para ser adventista, tenga que creer en Elena de White. Ahora, si esta iglesia cree que Elena de White fue profeta, yo te diría, lee los libros y ve qué es lo que pasa, qué es lo que te diga. Pero también esto es un tema para hacer todo un seminario, ¿no? Porque a Elena de White lastimosamente le han hecho mucho daño de gente fanática que le ha puesto a Elena de White que no sigue los consejos de Elena de White. Elena de White dice que siempre nosotros tenemos que poner qué es lo que juzga todo, es la Biblia. Y ella dijo, mis escritos tienen que ser juzgados por la Biblia y no la Biblia por mis escritos. Pero sí, al que está preguntando, quiero decirles que hay muchos adventistas que primero van a Elena de White y después leen la Biblia. Y entonces, cuando Elena de White dice algo diferente a la Biblia, que parece diferente, se prefieren quedarse con Elena de White y no con la Biblia. Eso está mal. Es más, es decir, si Elena de White fue profeta, esas personas no creen en Elena de White porque están haciendo justamente lo contrario a lo que ella dijo que había que hacer. Un profeta es un ser humano aparte.
no es un santo así infalible, que no tiene errores y que anda por el aire y que camina en una nube. No, lo podemos ver en la Biblia. El gran problema es que también está tergiversado lo que es el don profético. Y nosotros tendríamos que estudiar qué es el don profético de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que nos enseñaron, ni de acuerdo a lo que nos parece, ni de acuerdo a lo que dice un grupo. Por eso nosotros somos protestantes, porque nosotros tenemos que sacar, protestante significa que la Biblia es la autoridad por sobre todo. O sea, la iglesia es juzgada por la Biblia y no la Biblia juzgada por la iglesia. Justamente eso es protestantismo. Pero nosotros muchas veces somos antiprotestantes y hay muchos adventistas que lastimosamente hacen ese tipo de aseveraciones que le hacen mal a Elena de White, le hacen mal a la iglesia, nos hacen mal a todos. No, con eso no estoy condenando a este tipo de personas, sino que simplemente a lo que digo es, tenemos que ir a la Biblia. Entonces, ¿es prueba de discipulado creer en Elena de White? No, no es prueba de discipulado creer en Elena de White como profeta para ser adventista. Como no es prueba de discipulado dar el diezmo tampoco en la iglesia adventista. Ahora, ¿creemos que hay que dar el diezmo? Sí. ¿Yo enseño que hay que dar? ¿Yo doy el diezmo? Sí. Pero yo no le puedo decir, si no das el diezmo, no puede ser entrar a mi iglesia. No, tú quieres entrar a mi iglesia, aceptas, quieres preparar camino para la venida de Cristo, quieres aceptar la Biblia como autoridad, bueno, métete en la iglesia. Ahora alguien puede decir, bueno, pero es que si acepta la Biblia como autoridad, entonces tiene que aceptar dar el diezmo. Lo que pasa es que podemos interpretar la Biblia de diferentes maneras. Yo creo, hay algo que sí estoy seguro, es que el Espíritu Santo es capaz de llevarnos a toda verdad. Y lo que Dios necesita es gente sincera leyendo la Biblia. Ahora, yo no puedo asegurar que todos van a ser sinceros y como pastor yo no puedo ir detrás de la gente a decir hasta qué punto tú crees en la Biblia o no. Si alguien quiere entrar en mi iglesia, yo lo bautizo. Por supuesto, le hago las preguntas, le digo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Le enseño también. Y si la persona no quiere en el diezmo, pero me dice, pero yo quiero ser adventista, yo te digo, bueno, te va a hacer mal. Porque para mí, el diezmo tienes que darlo. Pero ¿quieres ser adventista? Ojo, no les digo que lo hago. Pero quizás lo bautizo. Porque yo no soy nadie para prohibirle a nadie un rito que Dios ha mandado. Cuando mi papá se bautizó en la iglesia, no le dieron ningún estudio bíblico. Y él pensaba que el sábado se guardaba de 6 de la tarde a 6 de la tarde, de 12 de la noche a 12 de la noche. Entonces él trabajaba en una empresa, se había ya bautizado, entonces él llegaban las... ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo, pero era una cuestión bastante... Él llegaba a las 6 de la tarde, eso hacía. Llegaba a las 6 de la tarde, se iba a la plaza que estaba enfrente, se sentaba y entonces cuando tenía que cerrar el local, iba y cerraba el local. Y así guardaba el sábado. Pero como él era sincero, Dios lo fue instruyendo. Y ahora él es pastor, o sea, se jubiló como pastor y enseña. También él, por ejemplo, no diezmaba cuando se bautizó. Pero él fue aprendiendo y vio la experiencia con Dios. No es lo que manda una iglesia, es mi experiencia con Dios. Entonces, todo tiene que ver con la experiencia con Dios, conocer a Dios. Y por supuesto, si tú quieres conocer a Dios, tienes una experiencia con Dios, amas a Dios y quieres preparar camino para la venida de Cristo, creo que la iglesia adventista es el lugar. ¿Hay que ser adventista para ser salvo, como dice acá? No hay que ser adventista para ser salvo. Es más, esto, ojo, que pues, quizás muchos adventistas me apedreen acá después de lo que diga, pero estoy convencido. Puedo demostrarlo con la Biblia, creo, y puedo demostrarlo con Elena de White. El pueblo de Dios es el pueblo cristiano. El pueblo adventista es dentro del pueblo cristiano el pueblo que tiene una misión especial. Nosotros tenemos la misión especial de hacerle sentir al cristianismo que tiene que vivir para la segunda venida de Cristo. Pero no quiere decir que nosotros somos el único pueblo de Dios y los que están fuera de la iglesia adventista no son pueblo de Dios. No. Nosotros tenemos una misión especial y si alguien quiere saber, haga la pregunta el próximo miércoles. ¿Por qué yo pienso que tenemos una misión especial? Pero no quiere decir que somos el único pueblo de Dios. Lo puedo demostrar con la Biblia, con todos los libros inspirados. Tiene varios seminarios acerca del adventismo. Sí. Que vendría muy bien para esta pregunta, yo creo. Entonces, bueno, ¿terminamos? Estamos terminando, sí, tenemos que terminar. La cuestión es la siguiente. Este espacio, el miércoles que viene lo vamos a empezar a las... Miércoles que viene no. Perdón. Segundo miércoles de cada mes. El segundo miércoles de cada mes. No va a hacer que a las personas después nos reclamen. El horario. No, está a las 7:30 anunciado, pero nos damos cuenta que tiene que empezar a las 7:15. Los miembros de iglesia vamos a venir a las 7, vamos a dar nuestros testimonios y eso, pero a las 7:15 vamos a comenzar con este espacio. ¿Okay? Ok, perfecto. Entonces ya saben, todos los amigos que nos visitan online, que están conectados con nosotros,
El mes que viene sería entonces segundo miércoles del mes que viene. de mayo. Sí. Comenzaríamos a las 7:15 p.m. De todas maneras estaremos avisándoles a través de las redes sociales. Bueno, eso sería todo. Vamos a orar entonces para terminar. ¿Cómo no? Entonces, vamos a orar. Muy bien, vamos a pedir a Miguel entonces que ore. ¿Nos ponemos de pie? Nos ponemos en pie, hermanos, y oramos. Amantísimo Padre, Señor, gracias por la oportunidad de poder conversar y hablar de tu Biblia, Señor, de verdad que nos da fuerzas y aumenta nuestra fe, Señor, poder conversar acerca de ti, Señor. Continúa con nosotros, bendice todos nuestros pasos de aquí adelante, Señor, con nuestros hogares. Guárdanos, bendícenos, bendice a las personas que nos están escuchando, bendíceles también en sus hogares, a todas esas familias. Y ayúdanos, Señor, con un corazón sincero buscarte, Señor, y poder abrirnos para que tú trabajes en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.